Ahí me dice Luana que pudimos finalmente establecer contacto. Vamos a dialogar a continuación con Miguel Salazar, como decíamos, que es secretario general de la Unión de Trabajadores Policiales, UTRAPOL. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días para vos y para la audiencia. Bien, gracias por atendernos. Bueno, a ver, el problema fue puesto en sordina, cuanto menos, ha bajado un poco la tensión, pero entiendo que no está terminado. Me comentan que podría haber manifestaciones o marchas en el fin de semana aquí en Rosario en protestas por lo que sigue emanando del Ejecutivo para con la policía. ¿Cómo ves el problema como dirigente gremial? Bueno, en principio no veo bien el problema, pero esto no tiene que ver con la posibilidad de expresiones públicas que entorpezcan la seguridad pública o sobresalten a la ciudadanía. Acá claramente lo que tiene que ver es con la falta de respuestas del gobierno. Los policías no son la excepción a lo que pasa en salud, en educación, en otras áreas de los organismos estatales. Por lo tanto, hay un reclamo airado que se expresó la semana pasada y la anterior, sobre todo en las puertas de la Unidad Regional 2, de la Jefatura de la Unidad Regional 2, y al no haber una mesa de diálogo, que es lo que nosotros decimos a través de los organismos institucionales que en su momento instauró otro gobierno para poder tratar estos temas, evidentemente esto tiende a ser una olla a presión que de alguna manera explota, porque cuando uno debe sentarse en una mesa en la casa y la verdad que no tiene las cuestiones básicas o lo que demanda la economía del hogar, se siente impotente. Y particularmente los anuncios que ha hecho el gobierno de manera unilateral no llegan, primero que no son reales, pero además no colman las expectativas y las necesidades de los trabajadores. Entonces esto tiende a ser de algún modo una situación que casi no se sostiene, que obviamente a partir de la imposibilidad de los trabajadores de ejercer una medida de acción directa, porque no corresponde y no se puede, esto se plasma en otras realidades, como por ejemplo la no contracción al servicio o el desgano del propio policía de salir a trabajar como tal, con el riesgo que corre en una sociedad violenta, en una justicia que no es del todo clara. Ahora, ¿hay manos negras detrás o hubo en todo caso en estos días de reclamos policiales, manos negras detrás de la protesta de los trabajadores? Porque, bueno, Saín parece haber dicho algo en ese sentido, ¿no? Como de que esto tenía que ver con la operación incluso de gente relacionada a la política. ¿Qué pasó en realidad? Yo no sé si hablar de operaciones en negra o... Yo me parece que, tengo casi certeza, que también el propio ministro Saín movió fichas, por llamarlo de alguna manera en términos políticos, para manejar el tema de los de los autoconvocados que se expresaron, para él sacar de algún modo un poco de rédito y tratar de verse como una persona que había resuelto la cuestión, por un lado, y por el otro sí hubo otros actores que de algún modo operaron en ese sentido, y esto claramente hay que decirlo, ya se sabe, en una interna política que tienen el senador Traferri y el propio Marcelo Saín. Esos fueron uno de los actores que de algún modo se graficaron con la presencia de algunos abogados que pertenecen al mismo estudio jurídico de un comisario general retirado que asesora a Traferri. Eso es así, Andriossi, digamos. Ernesto Andriossi es el ex comisario y la hija, Evelina Andriossi, que fue defensora letrada, digamos, de los que estaban protestando. Esto es así.
Se lo puede confirmar, digamos. Sí, bueno, Claro. yo no sé si, a ver, yo no sé si fogonearon de un lado o del otro. Sí, lo que dice es certero, que el comisario Andreossi formaba parte del equipo de asesores del senador Traferri, junto con el comisario general también retirado, José Luis Giacometti. Claro. Eh, Ahora, sí, tuvo que ver la salida de Sarnaglia, porque, a ver, Sarnaglia se fue de alguna manera echado como un perro, digamos, una persona que tenía una carrera más o menos limpia, que había creado la Policía Metropolitana, una persona con una información incluso en otros lugares del mundo, se fue echado como un perro. Bueno, después de eso viene Milce Chimenti, que se la proponía como la renovación, entiendo, cercana a Saín, pero tuvo que ver con esto también el paro de la policía aquí, independientemente de lo nacional, ¿no? Que sigue otra lógica, lo que pasa en la policía bonaerense es particular, pero tuvo que ver con eso también. no. O sea, lo de Sarnaglia no tiene que ver en sí en particular con esta expresión pública y la falta de aumento. Sí es verdad que el comisario Sarnaglia venía pidiendo una recomposición en distintos sectores operativos de la fuerza. Hoy, bueno, se fue por otra situación ajena, entiendo yo, y porque no supo defender su cuestión intelectual y profesional. A mi entender, le pasa a muchos comisarios que se van en silencio sin hacer una rueda de prensa y en realidad decir las cosas como son. Creo que eso es lo que pasó con Sarnaglia, pero no creo que en sí haya tenido que ver con esta situación de los reclamos policiales. Si bien él sí venía pidiendo ya mejores condiciones para el sector. ¿Es posible, Miguel, la sindicalización de la policía? Porque, a ver, yo lo comparaba con periodistas amigos como con la autonomía para Rosario, por ejemplo, ¿no? La autonomía, que es algo que siempre esgrimían concejales, candidatos a diputados en campañas. Rosario va a tener autonomía, va a tener autonomía. Cuando llegaban a Santa Fe se olvidaban de la autonomía, nadie hablaba de la autonomía. Bueno, hay algunos que incluso desde el progresismo, garantismo, que proponen la sindicalización policial, pero cuando llegan al poder, en este caso Saín, digamos, o forman parte de un gobierno, son parte del poder, es como que le escapan, ¿no? Le rehuyen al tema. ¿Es posible la sindicalización policial? Y en segundo lugar, si es posible la sindicalización policial, ¿es posible con las dos organizaciones que hoy existen, digamos, en la provincia de Santa Fe? O sea, ustedes y APROPOL en el sur de Santa Fe, ¿o deberían crearse otras, o un solo sindicato? ¿Cómo sería, digamos, lo ideal en este caso? Bueno, respondiendo a su primera pregunta, no solo que es posible, sino que es una necesidad que haya sindicatos en el país y en la provincia de Santa Fe, como ocurre en todas las partes del mundo. Y bien dijo usted respecto de los políticos que tienen un discurso en el camino al poder, pero cuando llegan al poder no hacen más que usar a la policía de acuerdo a las necesidades. Al ser una fuerza muy vertical, digamos, disponen de la policía para sus propias oportunidades. La sindicalización de la policía permitiría no solo un mejor bienestar policial, sino un mejor servicio de seguridad pública, pero también, y a lo que le temen los políticos, es que los sindicatos, al protegerse de los abusos que genera el poder político, temen que destapen un montón de hechos de corrupción, porque acá se habla de corrupción policial, pero no se habla de la corrupción en general. Usted fíjese, en la propia causa del juego clandestino, aparece un asesor del presidente del Partido Justicialista, Ricardo Olivera, hablando por teléfono y pidiendo con uno de los principales implicados que tenían que hablar, me refiero al exdiputado Darío Cataglini, y sin embargo el poder político jamás le preguntó a Olivera qué pasaba con su asesor. Entonces, a eso le teme el poder político. Pero bueno, quiero ir a su segunda pregunta, para no detenerme en este caso puntual, y que tiene que ver con esto de cuántos sindicatos debe haber. La verdad es que sindicatos puede haber la cantidad que uno desee. De hecho, los sectores estatales más preponderantes tienen dos sectores principales, como Sonat y UPCN. Después
se han abierto otras O reparticiones. sea, no sería como en otras actividades, no sería un sindicato único por rama de actividad en este caso, sino se habilitarían posibilidades de varios. Porque la ley de asociaciones sindicales prevé determinado porcentaje de afiliados para que haya un sindicato, para que haya 2, para que haya 3, para que haya 4. Eso depende del porcentaje de representatividad que uno tenga respecto del primer dineño inscripto. Claro. Es así. Queda más que claro. Te agradecemos el contacto, Miguel, en esta mañana. No, gracias a ustedes. Buen día. Adiós.